software la cara del Libertador para saber cómo era el Libertador. ¿Entienden? ¿Qué es lo que ustedes, aparte de todas estas investigaciones científicas que no tienen nada que ver, escúchame bien, no es solamente, como dicen ustedes, un capricho del presidente, porque él traía ese capricho de ver que lo asesinaron y cambiar la historia? No, es que tenemos la oportunidad de conocer realmente cuál es la historia y no tener una academia de la historia como Pino Iturrieta o como Morón, que dice que Manuel Azaña era una barragana, ¿verdad? Tener una historia real, no la que me contó la oligarquía, no la que me hizo la oligarquía, ¿verdad? Por otro lado, Mercedes, tú estás igualita que los escuálidos cuando se meten algo en la cabeza, cuando le dicen, no, mira, Mercedes, eso no es así, siguen pensando que es así, ¿ves? En el 98, cuando la campaña electoral del presidente, hubo un actor, Rolando Salazar, que imitó la voz del presidente para decir que la cabeza, iban a freír en aceite la cabeza a los adecos y copellanos. Luego el mismo actor reconoce públicamente que fue él el que grabó eso. Sin embargo, todavía hay más de un estúpido repitiendo que eso lo dijo el presidente. Igual pasa con eso de que el presidente ponía a su lado una silla para colocar al Libertador, una silla vacía. Entonces decían, no, colóqueme esta silla vacía aquí, que aquí al lado va el Libertador. Eso fue otra mentira mediática, tratando de descalificar al comandante Hugo Chávez. De hecho, esa mentira está metida, por si no lo sabes, Mercedes Pulido, está metida en la demanda que hizo Acción Democrática con Henry Ramos Ayub por insania mental, o es que no te acuerdas, al presidente. Por cierto, que fue una demanda que la repitieron hace poco para tratar de justificar la destitución del presidente por locura. Vean hasta dónde han llegado ustedes haciendo cosas. Y tú llegas hoy, esta mañana o ayer en la mañana, te sientas ahí muy oronda en las cámaras de Globo Terror a repetir las mismas mentiras del año 98. Por Dios, pues sean más originales. Otra cosa, ¿ves? No puedes comparar en absoluto lo que fue la momificación o el embalsamiento de Lenin, que por cierto creo que ya lo retiraron del Kremlin, porque ahí era donde lo exhibían, a Lenin, a los restos de Simón Bolívar. Son dos épocas diferentes. A Bolívar no solamente lo traicionaron, sino que lo enterraron en una tumbita por allá, por Santa Marta. Nunca, precisamente por la traición, Mercedes Pulido, nunca hubo la disposición a traerlo o embalsamarlo y presentarlo como lo que era, el padre de la patria. ¿Ves? La gente como tú, la que tú representas, más bien lo quería destruido. Si fuera por esa gente que tú representas, Bolívar no estaría en el Panteón Nacional. Y lo trajeron al Panteón Nacional, escúchame bien esto, lo trajeron al Panteón Nacional, Mercedes, porque había que tener un ícono, pero un ícono sacralizado, ve allá arriba. Es verdad lo que tú dices, nosotros desacralizamos, pero estamos viendo al hombre, al héroe, estamos viendo al genio de América, pero lo vemos bajo otro punto de vista, ¿ves? La historia real es el genio de América que nos enseñó a nosotros a pensar, escúchame bien, buscando la libertad, y no como instrumento para guindarlo o ponerlo allí en el panteón, y los 17 de diciembre, los 24 de julio, y de paso descolgarlo cuando llegó Carmona y se autojuramentó. ¿Me entiendes? Si hay alguien que ha desvirtuado lo que era el Libertador Simón Bolívar, son ustedes, los de la oligarquía, los que lo utilizaron, se lo metían en el bolsillo, lo desaparecían y luego lo sacaban de vez en cuando para engañar a los incautos. El morbo, pero ya voy.
tú haces una llamada a los militares soterradas, ¿ves? Dices, ¿qué dirán esos militares que vieron ahora los huesos de Bolívar? Fíjate bien lo morbosos que son ustedes. Morbosos, ¿no? Eso me recuerda a los curas pedófilos que llegan y están en el confesionario y le llega otro pedófilo y le confiesa yo diría que su castigo, que él está pensando en niños, y él por dentro, qué horror. Él diciendo allí, qué horror, te perdono en nombre de Dios Padre Todopoderoso, y sin embargo el Señor después salía para el confesionario o salía para la sacristía a ver si estaba el niñito que servía de monaguillo. No hay nadie más corrupto moralmente que los ricos venezolanos. Y quiere que te diga una cosa. Hoy el presidente Chávez estaba hablando, ¿cuántas casas que tenía Meserani? 400 apartamentos ejecutivos. ¿Cuántos yates? Entonces, ¿y tú quieres saber una cosa? Yo conozco de un personaje, Mercedes Pulido. Por eso es que ustedes tienen, no digo rabo de paja, ustedes tienen rabo de gasolina, compadre. Rabo de gasolina. Yo conozco de un personaje que compró una discoteca. Se llamaba El Elefante Rosa, la discoteca. Y ahí se armaban unas orgías en donde acudían lo más granado de la high society venezolana. ¿Ve? Orgías, Mercedes. Entonces, lógico, ladrón piensa por su condición. Ustedes ven morboso la desnudez de una osamenta gloriosa. Lo ven morboso, pornográfico. Y realmente lo morboso y pornográfico es lo que ustedes llevan por dentro. Ustedes, que son los que tienen la doble moral, nos vienen a nosotros a hablar de historia, de sacro, del Bolívar ese que ustedes montaron allá en un altar inalcanzable para el pueblo. Mientras hacían y deshacían en esta patria, robaban, le entregaron esta patria al imperialismo norteamericano, trataron de venderla ya al final de la Cuarta República, iban a vender nuestros recursos, se le entregaron a los norteamericanos, estaban privatizando hasta el aire. Eso sí es morboso y es pornográfico. No la desnudez del hombre, de la patria, del padre de esta patria, desnudez gloriosa de huesos allí, huesos que vieron batalla, huesos que pasaron frío, huesos que están allí en este momento y ahora sí adorados por el pueblo venezolano. No el cajón allá encima, montado encima del altar en donde el pobre no podía llegar. Ahora se le enseñó el espíritu, no solamente la osamenta, el espíritu. No sean morbosos. Vamos con el otro video. Rueda. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. ¿Pudiera hablarse del quebranto de esta tranquilidad, el hecho de exhumar en la forma en que fue exhumado el cadáver del Libertador Simón Bolívar? Bueno, las consecuencias las ves después, porque las consecuencias van a ser que ya no tienes tú ninguna referencia intocable, que todas son parte de la cotidianidad. Y yo creo el problema de esto, mira los símbolos, te voy a dar un símbolo que es muy importante, y uno muchas veces no se acuerda, el Cid Campeador. El Cid Campeador era un símbolo y precisamente se hace, se revive por la capacidad que tenía de unir, pero solamente se planteó mucho tiempo después de que había muerto el Cid Campeador. Aquí nosotros no sabemos las consecuencias, sobre todo
porque hay instituciones nuestras que están sustentadas precisamente en esos valores. ¿Cuáles son los valores en este caso? En estos casos, los valores de la independencia general, la gesta épica que genera toda la independencia, Bolívar, Sucre, etc. Y esa gesta era una gesta de construir una alternativa, de construir un concierto de naciones. Indudablemente que hoy en día esas naciones están construidas y tienen esa referencia. Bolívar no es una referencia nada más para Venezuela, es para el resto de los países. Entonces, en esto, ¿cómo quedas en este proceso? Yo creo que si nosotros seguimos con ese esquema... Morón, que dice que Manuela Sáenz era una barragana, ¿verdad? Tener una historia real, no la que me contó la oligarquía, no la que me hizo la oligarquía, ¿verdad? Por otro lado, Mercedes, tú estás igualita que los escuálidos cuando se meten algo en la cabeza, cuando le dicen, no, mira Mercedes, eso no es así, siguen pensando que es así, ¿ves? En el 98, cuando la campaña electoral del presidente, hubo un actor, Rolando Salazar, que imitó la voz del presidente para decir software, la cara del Libertador, para saber cómo era el Libertador. ¿Entienden? ¿Qué es lo que ustedes, aparte de todas estas investigaciones científicas que no tienen nada que ver, escúchame bien, no es solamente como decir que la cabeza, iban a freír en aceite la cabeza a los adecos y copellanos? Luego el mismo actor reconoce públicamente que fue él el que grabó eso. Sin embargo, todavía hay más de un estúpido repitiendo que eso lo dijo el presidente. Igual pasen ustedes un capricho del presidente, porque él traía ese capricho de ver que lo asesinaron y cambiar la historia. No, es que tenemos la oportunidad de conocer realmente cuál es la historia y no tener una academia de la historia como Pino Iturrieta o como